Muy bien, vamos a presentar a nuestro próximo expositor, el licenciado Luis Alberto Hervas Cabrera, quien cuenta con estudios superiores realizados en el Instituto de Formación Superior Siglo XXI como operador en computadoras, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad de Ciencias Agrícolas, carrera de Ingeniería Agronómica, título de Ingeniero Agronómico. Tiene experiencia en el campo técnico en protección de vegetal, Centro de Agrícola Veterinario del Productor. Ha sido también responsable del área de proyecto de formulación de planes de ordenamiento territorial en la prefectura del departamento de Santa Cruz, con base en el municipio de Minero, provincia Obispo Santisteban. Inspector de Medio Ambiente en proyecto, construcción y mantenimiento de caminos y planchado, Huanchaca X1. Coordinador del Departamento de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en proyecto, construcción y mantenimiento de caminos y planchados, Huanchaca. Encargado de obra e ingeniero en proyecto, construcción y mantenimiento de caminos y planchados. Jefe del Departamento de Abastecimiento y Mercados, Dirección de Protección del Consumidor, Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, entre otros. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Luis Alberto Hervas Cabrera. Pero muy buenos días. Creo que hoy, 6 de junio, por supuesto, estamos en un momento que es crucial y nada más mejor para mí como educador, con 12 años de experiencia ya en la docencia, que venir precisamente a un 6 de junio, el día en el cual nosotros estamos celebrando en Bolivia, el Día del Maestro, venir y estar presente en este ambiente y, por supuesto, transmitir los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todo este tiempo. Hoy vamos a tocar una temática que, por supuesto, me imagino que para ustedes no es nueva. Es una temática que ya ustedes la vienen desarrollando, que ustedes la tienen prácticamente incorporada dentro de lo que viene a ser su hábito y su conocimiento. Sin embargo, trataremos de ofrecer esos conocimientos que les permitan a ustedes, por supuesto, ampliar, acumular más experiencia, más conocimientos para poder tomar mejores decisiones. Hoy vamos a hablar acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a analizar, por supuesto, los retos y los desafíos que nos esperan para poder tener una Santa Cruz 100% amigable, una Santa Cruz 100% sostenible. Bien, ¿qué vamos a ver en esta pequeña presentación? Son 3 elementos. Por supuesto, vamos a hablar un poquito acerca, para aquellas personas que de repente no sepan qué es el desarrollo sostenible o qué son los objetivos del desarrollo sostenible, pues vamos a hablar, por supuesto, acerca de ello. Vamos a hablar acerca de los principales indicadores y avances que tiene los objetivos del desarrollo sostenible a la gestión 2018, es decir, con información 100% actualizada. Y por supuesto, finalmente vamos a hablar acerca de los retos y los desafíos que nosotros tenemos como nueva generación para poder implementar esta nueva tecnología. Y para poder hablar de desarrollo sostenible, por supuesto, tenemos que plantearnos y tenemos que empezar a decir qué es el desarrollo sostenible. ¿Eso se come? No se come, ¿no es cierto? Bien, pues para hablar de desarrollo sostenible, primero vamos a decir que tenemos que hablar acerca de un poquito de historia, hacer un poquito de historia y remontarnos a 1970. En 1970 en el mundo, por primera vez empezamos a hablar de medio ambiente, empezamos a hablar de conciencia ambiental, tenemos que empezar a hablar acerca de una serie de elementos que empiezan a sucederse en Estados Unidos y por supuesto en el mundo entero. En el año 1972, por ejemplo, sale la primera fotografía de la destrucción de la capa de ozono. En el 73 se presenta la crisis mundial del petróleo. Es decir,
Toda la producción que existía en ese entonces no abastecía la demanda de la población. Por consiguiente, se genera una crisis y por primera vez se empieza a hablar y se empieza a identificar que los recursos que disponemos no son eternos. De ahí que si nosotros hablamos de recursos, debemos entenderlo como el proceso en el cual, me imagino que a ustedes les han enseñado que hay dos tipos de recursos, ¿no es cierto? Los renovables y no renovables. ¿Les enseñaron que hay una tercera clasificación? ¿Sí? Me imagino que sí. La tercera son aquellos recursos que son llamados los ilimitados. Y se toma en cuenta para poder definir si estás en una u otra categoría, la esperanza de vida que tiene el ser humano, es decir, 70 años en promedio. Si un recurso puede regenerarse una o dos o más veces durante esos 70 años, es un recurso renovable. Si no, pasa a la siguiente categoría. Bien, pero volviendo un poquito al tema de la historia del concepto del desarrollo sostenible, por supuesto, esto hace que el mundo despierte. Los universitarios, los estudiantes en todas las universidades del mundo empiezan, como quien dice, a trabajar y empiezan a concientizarse acerca de esta temática, de tal forma que prácticamente obligan a los gobernantes a tomar ciertas decisiones acerca del medio ambiente. Es tal así que la ONU empieza a convocar a las conferencias mundiales para poder hablar de esta temática. Y recién en el año 1988, a través del informe de la Comisión Brundtland, se toma como herramienta este pequeño concepto, que el desarrollo sostenible es simplemente el uso racional y equilibrado de nuestros recursos de tal forma que se pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin que esto convierta o genere, en este caso, una satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Bien, y para hablar justamente de este concepto tenemos que analizar tres conceptos que también, o tres herramientas que son importantes. Tenemos que analizar, por supuesto, el tema de la dimensión social, de la dimensión ambiental y, por supuesto, de la dimensión económica. Esas son las tres áreas, los tres grandes pilares que tiene el desarrollo sostenible. Bien, en Bolivia la legislación está, por supuesto, marcada una vez que se aprueba esto a nivel mundial en la Constitución Política del Estado, lo establece claramente, precisamente en el artículo número 9, se establece las directrices y, por supuesto, nos direcciona hacia lo que viene a ser el tema del desarrollo sostenible. Por supuesto, también en la Ley 1333 de 1992, también ya nos dice que nuestra forma de crecimiento como Bolivia prácticamente estará enmarcada o enfocada en la teoría del desarrollo sostenible. Por consiguiente, en Bolivia todas las normas a nivel nacional están direccionadas al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, hablando un poquito ya algo mucho más actual. En el año 2000, la Comisión para el Mundo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, define estos 8 objetivos, que van, por supuesto, desde la erradicación de la pobreza hasta las alianzas que se deben desarrollar en el mundo para poder alcanzar el objetivo, o los objetivos, en este caso, como eran llamados en su momento, los objetivos del milenio. A partir del 2015 en adelante, se aprueban en París. ¿Se acuerdan de los atentados que hubieron en Francia, en París, en octubre del 2015? Pues una semana antes, no recuerdo bien si es una semana antes o una semana después de esa crisis que se presentó en Francia, se desarrolló la Cumbre Mundial para el Medio Ambiente y se aprobó esto, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Todos los países que participamos, por supuesto Bolivia estaba inmersa, firmaron un acuerdo para poder trabajar la teoría del desarrollo sostenible. Y por supuesto, esto implica, por ejemplo, acciones que tengan que desarrollar como país, como gobierno, para poder poner fin a la pobreza, al hambre cero,
a la salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, por supuesto trabajar el tema del agua, las energías renovables, el trabajo y por supuesto todo lo que tenga que ver con las acciones de estos 17 objetivos. Estos 17 objetivos nos van a permitir, por supuesto, alcanzar una nación mucho más sostenible. Fíjense, antes de que esto se aprobase, se decía que si una ciudad o un país alcanzaba una sostenibilidad, debían desarrollarse 3 condiciones básicas. La primera nos decía que los recursos renovables no debieran de aprovecharse a un ritmo superior del que puedan ser sustituidos, para que puedan ser conservados, para que puedan ser reforestados, por ejemplo, si estuviésemos hablando de plantas. De tal forma que mantengamos una ciudad amigable. La segunda condición decía que los recursos no renovables no debieran de aprovecharse a un ritmo superior del que pueda ser sustituido por un recurso renovable. Y la tercera condición decía que no se puede generar un residuo o un contaminante a un ritmo superior del que la naturaleza pueda asimilar para el mejoramiento de sus condiciones. De tal forma de que esa teoría está en desuso porque ahora empezamos a hablar de los 17 objetivos para alcanzar una mayor sostenibilidad. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de aquellos elementos que son ya más importantes. ¿Qué nos interesa hablar cuando decimos cuáles son los avances, en qué hemos avanzado con relación desde el 2015 hasta el 2019 o hasta el 2018, que es donde hay información? Pues a partir del 2018, cuando hablamos nosotros del objetivo número 1, que es erradicar la pobreza, en el mundo, por supuesto, hay cierto avance. La tasa de pobreza extrema ha disminuido a nivel mundial, pero también a nivel Bolivia ha disminuido. Hoy existen cada vez menos pobres. ¿Cómo se considera una persona que está en esta condición? La ONU nos dice que una persona tiene esa condición si vos te manejas con menos de $1.90 por día. $1.90 para desayunar, almorzar, para hacer todas tus actividades. Si vos tenés un PIB per cápita de menos de 1.9 dólares por día, por persona, entonces puede estar considerada dentro de esta condición. Por tal manera que en Bolivia se ha reducido enormemente. Hemos pasado de un 38,2% que existía en el 2005 a prácticamente el 15,2% de pobreza extrema. Es decir, hoy tenemos menos personas que tienen esta condición. ¿Hay avances? Por supuesto que sí, pero debemos seguir trabajando en ello. Hambre cero. El objetivo número 2. Esta pequeña gráfica nos muestra que si bien estamos avanzando, sin embargo, hay personas que sí necesitan alimento, porque nuestra capacidad de producción, nuestra productividad no está alcanzando para poder cubrir todas estas necesidades. Y lo más interesante o lo más curioso está que si bien estamos mejorando en estas condiciones, hay menos personas con estos problemas. Sin embargo, los problemas de malnutrición son los más. Les muestro en esta pequeña gráfica. Perdón, es que la diapositiva está como que cortada, ¿no? No demuestra lo que yo quería mostrarles. En el mundo, en América Latina, hay más de 34 millones de personas que sufren de hambre. Muy a pesar de que hemos avanzado, muy a pesar de que tenemos una cierta tecnología, de que hemos incorporado una serie de elementos que nos permiten justamente poder ir trabajando este objetivo. Sin embargo, aún así persisten estos problemas. Pero lo más importante está acá. Los niños hoy, a la edad de 5 años o menores a 5 años, sufren de hambre. En menor proporción que antes, pero sí. Pero lo que lo que más llama la atención es, fíjense este pequeño dato. El 61% de los jóvenes mayores a 20 años
sufren de sobrepeso. 6 de cada 10 personas mayores a 10 años, perdón, a los 20 años, sufren de sobrepeso. Eso es por el tipo de alimentación que tenemos, por los hábitos de consumo que nosotros tenemos. Cada vez consumimos productos más chatarras, la famosa hamburguesa, el famoso pollo, comida rápida. Y la comida rápida nos está afectando de manera significativa en este indicador. El 2.3 nos dice que debemos duplicar nuestra productividad. Este gráfico nos permite identificar, fíjense, que si bien hemos aumentado nuestra superficie cultivada, tenemos más hectáreas de producción en los principales cultivos que tiene en Santa Cruz. Sin embargo, lo que es preocupante es que no estamos, el indicador dice productividad, no dice duplicar el número de hectáreas, dice que tenemos que mejorar nuestra productividad. ¿Qué significa productividad? Significa que tenemos que tener un rendimiento, por supuesto, mayor. Y eso es lo que no estamos logrando. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que pasa a la soya, miren, en el 2016 la soya en promedio teníamos 2.39 toneladas por hectárea, en el 2017 1,88 y en el 2018 2,08. Esto es preocupante, porque no estamos alcanzando este indicador. Porque si bien aumentamos la cantidad de hectáreas sembradas, esto significa que estamos deforestando cada vez más y estamos impactando sobre el medio ambiente. Teníamos 990.000 y hoy estamos en el 2018 960.000 hectáreas sembradas en el cultivo de soya. ¿Qué nos implica esto? Me hubiese gustado mostrarle este gráfico completo, pero está así. Lo que se muestra bien, lamentablemente no se puede ver bien, pero si ustedes miran, este pequeño elemento, este pequeño grafiquito, nos muestra que el uso de agroquímicos está cada vez mayor. Cada vez hay un mayor consumo de agroquímicos, es decir, una dependencia de los agroquímicos para poder producir. ¿Qué estamos consumiendo? Estamos consumiendo plaguicidas, estamos consumiendo... La otra vez, hace unos años atrás, por ejemplo, salió un informe que decía que en los valles mesotérmicos, Mairana y más allá, que son productores de tomate, por ejemplo, se estaban haciendo hasta 40 aplicaciones de fungicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas y todo lo que ustedes quieran. Si el ciclo del cultivo es de 120 días y hacemos 40 aplicaciones, estamos diciendo que estamos aplicando un producto agroquímico cada 3 días. Pero lo impactante no es eso. Lo impactante está en que cada producto tiene una permanencia en el cultivo de entre 7 días, 15 días, hasta 20 días. Es decir, que la falta de tecnología, la falta de conocimiento está haciendo que incluso el producto siga actuando, pero nosotros ya estamos aplicando nuevamente. Y por supuesto, el problema viene ya en la salud. Los gases con efecto invernadero en América Latina están en aumento, en Bolivia están en aumento. La disponibilidad de agua dulce está disminuyendo. Por supuesto, la productividad en cuanto a tierras están disminuyendo. Y esto tiene un impacto muy, pero muy fuerte sobre la salud humana. Bien, cuando hablamos un poquito de lo que viene a ser el tercer indicador o el tercer objetivo, que es buena salud, gozar, que la población goce de buena salud, vamos a decir que un dato importante a 2018, en Bolivia hemos aumentado en cuanto a los números de
ítems para la salud, llámense enfermeros, llámense también, por ejemplo, ahora sí se ve mucho mejor. Muchas gracias. Fíjense, establecimientos de salud. ¿A qué se refieren estos establecimientos de salud? Desde una posta sanitaria, que puede estar ubicada en un barrio, hasta un hospital de tercer nivel. Los establecimientos de salud han aumentado al tal punto que prácticamente hoy, en el 2005, teníamos aproximadamente 2.870 entidades o establecimientos de salud. Hoy tenemos más de 3.900. Ítems de salud también hemos aumentado. Tenemos 35.000 ítems de salud. Estamos trabajando, estamos mejorando estos indicadores. Sin embargo, algo que es preocupante es que las condiciones ambientales están haciendo de que nuevas enfermedades prevalezcan. Si ustedes recuerdan un poquito, en el 2008-2009 hablábamos de dengue. Luego empezamos a hablar de dengue hemorrágico. Luego empezamos a hablar de Zika, chikungunya. ¿Qué más? Y resulta que es el mismo insecto, es el mismo vector. Ya no hablábamos de paludismo, no hablábamos de ciertas enfermedades que creíamos que prácticamente eran obsoletas o que ya prácticamente eran parte de la historia. Y las condiciones de contaminación, las condiciones que se están generando en Bolivia y en el mundo, están haciendo que nuevamente veamos casos que antes prácticamente ya eran considerados extintos. Con relación al tema de educación, probablemente es el indicador en el cual Bolivia ha aumentado o ha mejorado muchísimo. Porque evidentemente cada vez hay más personas que tienen acceso a la educación. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este indicador? Nos dice que todos los jóvenes, absolutamente todos los jóvenes, tienen el derecho de recibir educación gratuita hasta, en un 100%, hasta el nivel de secundaria. Es decir, tienen que salir bachilleres. ¿Qué nos decían antes nuestros indicadores? Que los jóvenes en Bolivia, a la edad de 20 años, solamente el 60% de ellos salían bachilleres. Hoy, nuestra tasa de matriculación está, por supuesto, bordeando el 99%. Es decir, los niños están asistiendo al nivel primario. Si nosotros analizamos número de estudiantes inscritos, número de establecimientos, número de docentes o maestros que están impartiendo sus conocimientos, también hemos aumentado, hemos mejorado este indicador. Hay cada vez más personas dedicadas a esto y, por supuesto, hay cada vez más jóvenes recibiendo nuevos conocimientos para su desarrollo. Maestros, el último dato nos muestra que tenemos cerca de 146.000 maestros distribuidos en los 9 departamentos. Tenemos 16.733 unidades educativas en los 9 departamentos. Vamos a hablar un poquito de nuestro quinto objetivo. El quinto objetivo nos dice equidad de género, es decir, la participación de la mujer en todos los ámbitos. Gracias a este objetivo, en el mundo, por ejemplo, se ha dictado de que debe existir igualdad de género, es decir, igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan tomar parte activa en todas las decisiones, sean políticas, técnicas o económicas. Tanto es así que, por ejemplo, en Bolivia, ya de hace unos años atrás, si vos tenés, por ejemplo, un consejo municipal, tenés tu primer concejal, hombre, la suplente es mujer. El segundo concejal es mujer, su suplente es hombre. De tal forma que tenemos un 50% hombres y 50% mujeres. Este indicador también
mejora si es que nosotros analizamos este elemento. En el 2005, más de 55.000 mujeres habían salido en ese año, habían salido bachilleres. Para el 2018, habían 82.000 mujeres que habían salido bachilleres. Si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista profesional, fíjense cómo también este elemento ha cambiado, pero por supuesto para mejor. Hoy, el año pasado, 16.000 mujeres en Bolivia se han titulado como nuevos profesionales. En cuanto al saneamiento ambiental, saneamiento básico, es decir, el acceso que debe tener la población hacia el agua potable, es un indicador que, si bien se ha mejorado, tenemos nosotros en este pequeño gráfico acceso, el segundo, acceso al consumo de agua potable. Teníamos antes 6.6 millones de personas que tenían acceso al agua potable en Bolivia, hoy 9.7 millones. ¿Cuántos somos nosotros en Bolivia? Cerca de 11 millones, ¿no es cierto? Si hemos superado, entonces estamos en un 80-85% de la población boliviana que tiene acceso a este líquido elemento. Sin embargo, lo que ya es un poquito preocupante es esto acá. Todos tienen acceso, la mayoría tienen acceso a agua potable, pero no así al saneamiento básico. ¿Qué es saneamiento básico? Servicio de alcantarillado, ¿no es cierto? Es decir, y adicional a eso, yo les doy un pequeño dato. El sistema de tratamiento de agua potable, por ejemplo, que tiene el municipio de Montero, que es la segunda ciudad más importante en cuanto a población a nivel de Santa Cruz, hace 20 años atrás construyó su sistema de tratamiento a través de lagunas de oxidación. Lo desarrolló pensando en que su población alcanzaría los 50.000 habitantes. Por consiguiente, sus lagunas están diseñadas para poder recibir la cantidad o el caudal de agua suficiente emergente de esa cantidad de personas. Hoy está Montero con más de 120.000 habitantes. El último dato, 127.000. Y el sistema de lagunaje es exactamente el mismo. Una simple lógica nos dice que 127.000 personas generan efluentes en el doble de la cantidad, incluso un poquito más, que 50.000, ¿no es cierto? Entonces, se imaginarán que el sistema de tratamiento no es el adecuado como debiera de hacerse. Energías renovables. Las energías renovables también es un indicador que se ha estado trabajando bastante, al punto de que prácticamente hoy, a diciembre del 2018, Bolivia tiene cerca de 800 kilowatts, o megawatts en este caso, que están siendo interconectados, que están siendo llevados precisamente desde la generación hasta las grandes cadenas que maneja ENDE. Es decir, que nos llega a nosotros. Esta energía limpia es proveniente, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía proveniente de la biomasa, el ingenio azucarero Guavirá, el ingenio azucarero Unagro genera energía a partir de la biomasa. Lo que antes era un problema medioambiental muy fuerte, hoy ya no lo es. Porque de la producción de la caña se extrae el azúcar. Y todos los residuos que antes se generaban, antes eran botados, antes eran quemados. Hoy se produce energía eléctrica a partir de esa biomasa, a partir del bagazo, a partir de eso que antes era un problema medioambiental, ahora ya no lo es. Ahora generamos energía eléctrica, generamos energía limpia. Sin embargo, todavía tenemos mucho que trabajar en esto, porque en el mundo el 55% de la energía es proveniente precisamente de esta fuente de energías renovables. En cambio, nosotros estamos solamente en el 21-26% de la energía es limpia. El resto es la energía tradicional, la energía que utiliza combustibles fósiles.
Si nosotros hablamos un poquito de lo que es nuestro octavo objetivo, vamos a hablar que la tasa de desempleo también ha disminuido. Antes era el 8,2%, 8,1%. Hoy estamos en 4,27%. Es decir, cada vez hay más personas que tienen acceso al empleo. Nuestro reto, y el reto que tiene la UDABOL, el reto que tenemos nosotros como educadores, es formar profesionales emprendedores. Emprendedores de tal forma que salgan al mercado laboral y sean no solamente sus propios jefes, sino que generen empleo para el resto de la sociedad. Ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra meta. La industria está innovando, está creciendo, con ciertos problemas, pero está creciendo. Las desigualdades, las brechas que existen entre las clases sociales también ha disminuido. Hemos avanzado, aunque sea un pasito, pero sí hemos avanzado. Hoy en día hay cada vez más personas que están dentro del medio, si se puede decir así, dentro de este elemento, considerado clase media o personas que pertenecen a esta clase social. Si hay menos pobreza, por supuesto tendremos una sociedad mucho más igualitaria. Por supuesto, debemos de trabajar de manera firme en construir ciudades que sean amigables, ciudades que sean sostenibles. Y en el mundo, este es un trabajo que tenemos que desarrollarlo. Hoy, en Bolivia, tenemos muchas facilidades, por ejemplo, para poder acceder a un vehículo. Tanto es así que prácticamente hemos duplicado, triplicado, incluso cuatriplicado nuestra presencia en cuanto al crecimiento del parque automotor. Esto genera, por supuesto, un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente y sobre la salud. Tanto es así que en el mundo hay más de 4,2 millones de personas que en el año 2016 murieron producto de la contaminación ambiental. ¿Cómo se genera todo este impacto? Gracias a la emisión de los gases con efecto invernadero, gracias a la emisión de gases que pueden ser dañinos para el medio. ¿De dónde se generan estos? Pues de acá. ¿Bolivia es parte de esto? Por supuesto que sí. El año pasado, para esta época, hemos tenido dos hechos que son importantísimos que puedo corroborar con esta información. En la carretera a los Valles Cruceños, antes de llegar a La Guardia, hay una pequeña población que es relativamente grande. Ahí salió en todos los medios de comunicación, dos amigos, un día de invierno, hacía mucho frío, pero tenían muchas ganas de festejar, estaban bebiendo. Me imagino que en un local. Del local los botaron porque ya era tarde. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a tu cuarto. Y los dos tenían una pequeña mondito. Se fueron, entraron al cuarto, continuaron bebiendo, pero dijeron, queremos música. Y uno de los chicos tenía una moto, y en la moto había incorporado un sistema de audio. Es decir, tenían unos pequeños parlantes donde se escuchaba música. Para ello, para que se escuche la música, tenían que encender la moto. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? Titulares en la prensa. Al día siguiente, los dos amigos más fríos que dos chulupi. ¿Qué pasó? Pues resulta que hacía frío. Entonces, cuando tenés ausencia de oxígeno, el dióxido de carbono generado, en este caso por el proceso de combustión, cuando se prende la moto, y todo lo que vos estás viendo que se bota por los caños, es una mezcla de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre. Pero el dióxido de carbono, cuando está en ausencia de oxígeno, se convierte en monóxido de carbono. Y este es prácticamente un contaminante secundario. Cuando el monóxido de carbono es ingerido, nosotros lo absorbemos a través de la respiración, primero llega acá, nuestros pulmones. Inmediatamente ingresa al torrente sanguíneo, llega acá
¿Ustedes han aplicado alguna vez Baygon a los chulupis? ¿Qué pasa cuando vos aplicás el Baygon directamente al chulupi? ¿Cómo? Patalea. Patalea y en cuestión de segundos, patas para atrás y muerto. Pues pasa lo mismo. Porque esta sustancia, el monóxido de carbono, lo que hace es simplemente atacar directamente el sistema nervioso central. Por consiguiente, las personas, estos dos chicos, murieron exactamente igual que los chulupis que usted mató. Y para ello no necesitas tener una exposición de 1 hora, de 5 horas, de 10 horas. Bastan solamente segundos, minutos para que el monóxido de carbono actúe en tu salud. Es por eso que estos indicadores parecieran ser altamente elevados. ¿Cómo es posible que más de 4 millones de personas hayan muerto producto de la contaminación ambiental? Algo, fíjense que para completar este elemento, los daños provocados por los grandes desastres naturales son cada vez mayores. La teoría nos dice, por ejemplo, que en la costa del Pacífico jamás vamos a tener huracanes, que eso solamente se da por las condiciones meteorológicas en la costa del Atlántico. Sin embargo, hace 2 o 3 días atrás, Chile, ¿han visto las noticias que pasó en Chile? ¿Dónde está? ¿En Pacífico o el Atlántico? En Chile sucedió exactamente lo mismo que sucede de forma rutinaria, por ejemplo, en Cuba, lo que pasa de forma rutinaria en Estados Unidos. Y esto es lo clave. El parque automotor se incrementa, hemos aumentado, hemos duplicado, triplicado nuestra presencia. Eso genera automáticamente que en Bolivia se generen cada vez una mayor cantidad de dióxido de carbono, que son causantes que aportan, en este caso, a la concentración de los haze, que son los gases con efecto invernadero. Por consiguiente, debemos de trabajar, debemos hacer sinergia para hacer que estas condiciones que se están presentando en el mundo tengan un menor impacto, una menor incidencia en Bolivia. En el 2015 se firma el Acuerdo de París. Luego, en el 2017, es ratificado por 168 países. Acá es cuando Donald Trump se sale del acuerdo y dice: Estados Unidos no va a trabajar con el tema medioambiental. Debemos de reducir nuestro consumo de plástico. Tenemos grandes problemas ambientales precisamente en el área de las costas, precisamente por el plástico. Hay cientos de videos que están en YouTube, que están en las redes sociales, donde nos muestran el impacto que trae el hombre sobre estas zonas, sobre la calidad del agua. En Perú, en Chile, ya han sacado normas específicas de eliminación del plástico. Es prohibido utilizar plástico en Perú. Es prohibido utilizar plástico en Chile. ¿Y Bolivia? ¿Cuándo? En el 2006 estuve en España, tuve la suerte de poder desarrollar una maestría en la Universidad Pública de Navarra, y uno de esos días yo tenía examen, y al igual que ustedes, lo primero que hice fue recurrir, en este caso, a supermercado. Necesitaba energizante. Ese día iba prácticamente a amanecer. Me fui y me compré algo así como 4 o 5 energizantes, los mismos que vienen acá. No, los Red Bull están acá y están en la China. Entonces me compro Red Bull, me compré una soda y creo que unas papitas más. Necesitaba aguantar más tiempo para estudiar.
Resulta que era la primera vez que iba a un supermercado y lo hice como ustedes lo hacen acá, así. Entramos así, ¿no es cierto? Al Hipermaxi, entramos con, yo tengo plata, yo pago y por ende ahí me tienen que dar lo que yo quiero. Hice exactamente lo mismo. La diferencia está que cuando yo llego y quiero pagar, me dicen, ¿y dónde lo va a llevar? Por supuesto yo le digo en una bolsa. ¿Saben cuánto me cobraron por cada bolsa que me dieron? 0,98 centavos de euro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la relación euro-bolivianos? 9,23, algo por el estilo, 9,50. 0,98, estamos diciendo que me cobraron por cada bolsa que yo les pedí más de 9 bolivianos. Por una simple bolsa. 9 bolivianos por una simple bolsa. En cambio acá, llegas y son 5 productos, te dan 5 bolsas. Si nos cobraran por eso, nosotros hiciéramos exactamente lo que hacen en otros países. Todo el mundo llega con su carrito. Todo el mundo llega con su carrito porque resulta que es carísimo querer contaminar el medio ambiente. ¿Por qué creen que en Japón, en Inglaterra, por ejemplo, los vehículos que tienen 5 años de antigüedad prácticamente son regalados? Por eso que hay muchos bolivianos que son vivísimos, que van, los compran, los traen por barco y los venden a un precio relativamente bajo. Porque la legislación ambiental es mucho más fuerte y hace que los vehículos, por ejemplo, que contaminan, paguen más. En Inglaterra, por ejemplo, si vos querés comprarte un vehículo eléctrico, no vas a pagar un solo centavo en impuestos. Si vos querés comprarte un vehículo que sea contaminante, que utilice gasolina o diésel, tus impuestos son en función al consumo o a la generación, en este caso, de los gases con efecto invernadero. Te miden la combustión y te aplican una multa. Es por eso que debemos desarrollar estrategias que nos permitan precisamente contribuir con el medio ambiente, contribuir justamente con estas estrategias, de tal forma que podamos disminuir nuestra incidencia. Se prevé que para el 2100 estemos con 1,5 grados centígrados en comparación con el año 1990, en aumento gracias al calentamiento global. Los que son las aseveraciones más fuertes, o los que dicen no, nuestro impacto va a ser mayor, aseguran de que vamos a llegar a los 2 grados centígrados. Lo que sí es cierto es que si tomamos en cuenta las estadísticas en cuanto a las temperaturas generadas desde 1970 hasta la fecha, ya hemos superado los 0,5 grados centígrados. Y con solamente 0,5 grados centígrados, nosotros vemos cada vez un mayor impacto sobre el medio. Lo vemos en los huracanes, lo vemos nosotros en los grandes desastres naturales que se presentan en todo el mundo. Esto, por supuesto, tiene una incidencia directa sobre nuestros ecosistemas terrestres y, por supuesto, también en nuestra legislación. Cada vez hay más personas, cada vez hay menos especies, en este caso, que están en la Tierra, porque hay un proceso de extinción muy fuerte. Finalmente, el objetivo 17 son las alianzas que se deben de desarrollar para poder hacer efectivo la lucha, para poder alcanzar la sostenibilidad. Debemos de trabajar muchísimo en este aspecto para poder generar mucho más alianzas, para generar sinergia, de tal forma de que podamos alcanzar en el año 2030 estos objetivos. Bien, vamos a hablar acerca de los retos y los desafíos que nos esperan. ¿Qué hacemos? Queremos contribuir, queremos apoyar, queremos hacer que los ODS estén
en todo el mundo. Que todos los bolivianos conozcan y todos, por supuestamente, aporten. ¿Qué se hace? Aplicamos las 5 P's. ¿Qué son las 5 P's? Pues trabajamos con las personas, con la prosperidad, paz, las alianzas y el planeta. Trabajamos con grupos reducidos, normalmente o de preferencia en este caso con la gerencia de un local, de una organización, y empezamos a definir cuál es nuestra misión como organización y de qué manera podemos contribuir con el medio ambiente, de tal forma de que hacemos este pequeño ejercicio. Reclasificamos los ODS y lo hacemos en función a las 5 P's, de tal forma que organizamos nuestros ODS, los clasificamos y los ordenamos. Una vez que hemos hecho eso, debemos de establecer las metas, los indicadores que nosotros queremos como organización. Una vez que hemos hecho eso, fortalecemos el sistema de recogida de información, que esto es indispensable, esto es importantísimo. Si no hacemos un seguimiento, si no hacemos un monitoreo, pues prácticamente no tenemos cómo demostrar si estamos avanzando o estamos retrocediendo o estamos exactamente igual que el año pasado. Y por supuesto, finalmente, evaluar. Tenemos que evaluar para poder ser mejores. Miren, resulta que esto ya se hace. Este es el plan estratégico que tiene el gobierno municipal autónomo de la ciudad de La Paz. ¿Se puede hacer en Bolivia? ¿Se puede hacer en las universidades? Por supuesto que sí. Se puede hacer en Santa Cruz, se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier organización. Solamente depende de nosotros, de que nosotros aportemos, querramos contribuir con esto. El ministerio, el Estado como tal, la famosa agenda patriótica que tanto habla Evo, también está incorporada en esto. ¿Por qué está incorporada? Porque ellos han asumido, porque hay leyes que dicen que tenemos que partir hacia la sostenibilidad. La ley 373 nos dice que nosotros como bolivianos tenemos que asegurar que tengamos precisamente acceso a una vida mucho más saludable y plena. ¿Qué hicieron en el Estado? Por supuesto, alinearon todas sus estrategias, sus líneas y sus metas con los ODS, de tal forma de que para ellos, por ejemplo, en la agenda, decimos que el pilar número 1 era erradicar la pobreza extrema. Pues se lo alinea con los ODS, con los 5 P's, y trabajamos para poder engranar, para hacer sinergia, y al tener un solo plan estratégico, un solo plan de planificación que permita alcanzar estos grandes indicadores. De esta forma, este es un ejemplo sacado ya en el plan del Plan Nacional de Desarrollo que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto, por supuesto, se puede desarrollar en cualquier ámbito. Se identifican los indicadores y con esto empezamos ya a evaluar. ¿Por qué es importante que Santa Cruz, que Cochabamba y que La Paz se alinee hacia el desarrollo sostenible? Porque prácticamente el 50% del impacto sobre este aspecto se genera en el eje troncal. Se genera en Santa Cruz, se genera en Cochabamba y por supuesto también en La Paz. ¿Cuáles son los principales retos que nos quedan? Primero, tenemos que tener conocimiento. Sin conocimiento no hacemos nada. Pero tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser activistas ambientales. Si conocemos y no hacemos nada, no tomamos conciencia de este impacto, pues podemos tener grandes problemas. La situación va a seguir exactamente igual. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, la basura que genera, la guarda en el bolsillo? Qué bueno.
Muchas felicidades. Pero ¿saben qué? Se dice que la mejor gestión no es aquella que se realiza, sino aquella que se evita. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy ambientalista y yo quiero el planeta, yo reciclo. No, no es así. Si yo quiero el planeta y quiero trabajar de manera sostenible, yo evito que se genere ese residuo. Por consiguiente, por ejemplo, nos gusta Coca-Cola. Nos gusta tomar siempre Coca-Cola al mediodía o en la noche. Perfecto. ¿Qué nos cuesta agarrar la botella retornable e intercambiarla? Si vos haces eso, primero que te vas a ahorrar unos pesos, ¿no es cierto? Pero segundo, que es lo más importante, vas a evitar que se genere el residuo. Si ya no lo podés hacer, bueno, ahí reciclamos, ¿no es cierto? Pero en lo posible debemos de evitar que se genere. Les doy un simple ejemplo. Miren, los domingos, antes, nuestros padres o nuestras madres nunca querían cocinar los domingos, porque decían que ya habían cocinado toda la semana y que estaban cansadas de cocinar, ¿no es cierto? ¿Qué nos hacían? Pues decían, tomá, nos daban 2 ollas y le decían, y nos decían, aquí está la plata, anda a comprarle a doña Mechita sopa de maní, picante, aquí vas a traer la sopa y aquí el picante. Y nosotros nos guiamos con nuestras 2 ollas. Ahora, ¿quién hace eso? Por supuesto que nadie. Por supuesto que nadie. Hoy vamos, tal como vamos al supermercado, con nuestras manos, pero sí tenemos acá. Y creemos que por tener plata, tenemos el derecho de exigir que nos den. ¿Y saben qué es lo peor? Somos 5 integrantes en la familia. Perfecto. 5 bolsas plásticas para la sopa. Y encima, otra más para contener las 5 bolsas. 5 envases plásticos para el segundo. Y la ensalada nos las ponen en otra bolsa. Y si queremos yuca, nos las ponen en otra bolsa. Y alguien dice, no, yo quiero ají. Otra bolsa más. Llegamos a casa y lo más triste es que llegamos a casa y vertimos las 5 bolsas de la sopa de maní en la olla que antes utilizábamos. ¿No es cierto? Acto seguido, a la basura. Pero fíjense, el impacto no es tanto el hecho de que estamos generando un mayor impacto sobre el medio ambiente, sino que este está relacionado directamente con la salud. Los plásticos, hay ciertos tipos de plásticos que cuando están en contacto con el calor, liberan toxinas que son cancerígenos. Antes se hablaba de cáncer en el pulmón. Ah, perfecto, yo no fumo, por consiguiente nunca voy a tener cáncer. Hoy tenés cáncer de todo. Todos los fines de semana hay mínimamente una kermés solidaria para una persona que está con problemas de cáncer. Mínimamente. ¿Y de cómo? ¿Por qué? Por esto. Porque nuestros hábitos, nosotros hemos cambiado nuestra forma de ser. Nosotros utilizamos productos que son de rápido envejecimiento y exponemos a ciertas condiciones ambientales que hacen de que se liberen ciertos gases. Y esos gases, cuando nosotros los consumimos, nuestro metabolismo no tiene la capacidad para poder metabolizarla. Por consiguiente, esas pequeñas partículas no son ingeridas, no se convierten en vitaminas, no se convierten en algo que sea beneficioso para nuestro cuerpo. Más al contrario,
Desde 1960 se habla de bioacumulación, biomagnificación, es decir, vos utilizás la misma técnica y estás consumiendo un granito de una toxina, de un metal pesado, que se queda acá, en la zona donde nosotros tenemos tejido adiposo. Y ese granito de arena, al día siguiente suma otro granito de arena. Y al día siguiente otro granito de arena. Y cuando te acordás, tenemos un gran problema. Y un gran problema que depende solamente de nosotros para poder solucionarlo. Muchísimas gracias. Pues creo que hay una ronda de preguntas y estoy, por supuesto, esperando sus preguntas para poder responderle con... ¿No? ¿Usted sí? Buenos días. ¿Cómo está? Tengo dos preguntas. ¿Ya? La primera es, ¿qué tan constantes están estos procesos de desarrollo siendo ejecutados en la actualidad y en cuánto tiempo cree usted que se estime alcanzar estos objetivos a nivel nacional? Bien, nosotros por supuesto, primero a decirles que lo importante es esto, empezar por algo, empezar por comunicar, empezar justamente por crear conciencia y que la población entera, en este caso, ejecute a nuestros legisladores. ¿No es cierto? Es importantísimo, es indispensable que el Estado, como generador de políticas, ayude y colabore justamente para que esto se pueda alcanzar. ¿Cómo podemos trabajar con el medio ambiente si lo que hace el Estado es, por ejemplo, fomentar que nosotros tengamos cada vez más vehículos? Les doy un ejemplo. Ahora estaba mirando en El Deber. En 1904 se crea el metro de Nueva York. 1987 el metro de Chicago. En el mismo año, en Escocia también se estaba estrenando el metro de ese país. ¿Qué significa esto? Que llevamos 115 años de atraso. 115 años de atraso con Estados Unidos. Y acá todavía no tenemos ni la más remota idea de construir un tren, un metro, para el transporte masivo. En Japón, el 90% de la población se mueve a través del metro. El vehículo lo utiliza solamente para los fines de semana, para poder relajarse e ir hacia las poblaciones más alejadas. Pero para el diario, para el trabajo, para acudir al trabajo, utilizan transporte masivo. Nosotros, 2019, no tenemos ni siquiera la idea de tener un metro. Y tenemos que partir por eso. Y, por supuesto, rogamos para que nuestros legisladores saquen normas que vayan a favor de esto, a favor del medio ambiente. Hoy, por ejemplo, si vos tenés un vehículo adicional a eso, si vos tenés un vehículo, los impuestos que vas a pagar por un vehículo del año 2019 o 2018, en función a la marca, en función al fabricante, si es japonés, si es europeo, pues vas a pagar entre 4.500 y 7.000 bolivianos. En Europa no. Los vehículos que son nuevos son más eficientes. Yo les daba el ejemplo de que en Inglaterra los vehículos eléctricos no pagan un peso. Es decir, el que es más amigable con el medio ambiente no paga. El que es más dañino paga, como que dice, lo que pasa acá es todo lo contrario. Estamos al revés acá. Estamos en el mundo al revés. Mientras más nuevo, más eficiente, más son los impuestos. Un vehículo del año 1980 que apenas se mueve, que no recibe mantenimiento adecuado y por consiguiente generamos, por supuesto, un impacto medioambiental muy fuerte porque es el que pasa y vemos como es una chimenea andando
ese paga 80 pesos. ¿No es cierto? Entonces estamos mal. Estamos mal desde ese punto de vista. Una más. ¿Es posible que los centros educativos, a causa de este tema, generen un sistema de educación que orienten a los estudiantes a ser más responsables con la contaminación, por ejemplo? Tiene que ser, tiene que haber. Fíjate que ya desde hace años el tema medioambiental es un tema, es una materia prácticamente. Si vos hablas de administración, si vos hablas de economía, si vos hablas de contaduría, si vos hablas prácticamente de cualquiera de las materias, si vos hablas, por ejemplo, de ciencias de la educación, vas a tener una materia que tenga relación con el medio ambiente. El problema está en quién la dirige. Y muchas veces nos limitamos los docentes a simplemente hacer una pequeña transmisión de conocimientos en la cual prácticamente vamos y les explicamos qué es el medio ambiente, qué es el desarrollo sostenible y listo. Damos un examen a la antigua y no hay acciones. Pasamos como que dice, es una materia más del pénsul. Y muchos dicen, ¿para qué? ¿No es cierto? Tenemos que hacer acciones que nos permitan aportar. En este mes yo tengo la oportunidad de que con mis estudiantes, por ejemplo, vamos a desarrollar un programa de reforestación y apoyados en este caso con la gobernación a través del centro, del CEA, el Centro de Educación Ambiental, nos van a proporcionar algo así como 5.000 plantines de plantas nativas y estas van a ser reforestadas, van a ser plantadas por mis estudiantes y lo vamos a plantar en una zona ya identificada en el municipio de Montero. Y esperamos, por supuesto, que a través de este impacto, a través de esta actividad, logremos en este caso que nuestros estudiantes tengan una mayor conciencia sobre el medio ambiente y tengan, por supuesto, esa voluntad, esa interés que puedan tener sobre el medio. Y al plantar un árbol, estás plantando vida, estás plantando una esperanza. Disculpen si me permiten, y si de pronto hay otra pregunta, le pido excusas para que me regale este minutico. Con respecto a lo que le decía Luis, nosotros tenemos metro en Medellín desde 1995 y todavía tenemos problemas ambientales. Entonces se implementó, que ya se fue Ramiro, Antanas en Bogotá implementó lo que llaman hoy el pico y placa. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de ciudades colombianas tenemos días en donde las personas no pueden sacar el vehículo a ciertas horas. En Bogotá, por ejemplo, es todo el día, pero también ocurre algo muy particular. Hay familias que tienen carros para toda la semana, o sea, tienen placa 1, 2, 3, 4, 5, y lo sacan todo. Sí, pero en algo se contribuye. En Medellín se empezó a implementar desde el año pasado un pico y placa ambiental, porque el Valle de Aburrá es como un hueco en donde se concentra el aire y el viento no alcanza, se concentra el smog y el viento no alcanza a llevárselo. Entonces hay problemas graves con la respiración. Entonces se implementó eso y solo se pueden sacar la mitad de los vehículos en el día. Pero además tenemos metro, que el metro moviliza, si no tengo mal la cifra, 800.000 personas diario. Y sin embargo todavía tenemos ese problema de... Y ahorita, si tomaron la foto de mi Facebook, hay un video de hace 1 o 2 días, una noticia. En Medellín se acaban de inventar un dispositivo para reciclar a cambio de. Entonces es como una maquinita en donde vas y aportas tu material de reciclaje, cartón, plástico, etcétera, y la máquina te devuelve tiquetes del metro o te devuelve recargas telefónicas para tu operador de celular. Y están haciendo y creo que es único en el mundo, así lo presentó la noticia, porque se puede copiar, porque si sirve y nos sirve a todos, es válido copiarlo y congenia mucho con lo que Lucho hoy nos ha traído tan bellamente. Me disculpan la intervención, muchas gracias. Les doy un dato más.
en Inglaterra. ¿Por qué le doy datos? Porque también estuve allá, tuve la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, los trabajadores de una empresa X reciben un plus en su sueldo si demuestran que ellos todos los días se mueven en bicicleta. Es decir, te pagan, por ejemplo, 5.000 al mes, pero si vos demostrás que todos los días vas y volvés en bicicleta, te dan 1.000 pesos más. Y lo mismo en Holanda, ni que se diga, hay ciudades enteras que prácticamente el tema medioambiental en Europa es muy fuerte. Esperamos que no pasen 100 años más para que lleguemos a eso y que nuestros gobernantes de turno puedan ir trabajando en el diseño de estas políticas que nos permitan ser ciudades mucho más sostenibles y, por supuesto, tener y ser mucho más amigables. Pero lo que es importante, que nosotros sepamos que depende mucho de nosotros para que eso alcance. Nosotros somos los que elegimos a los gobernadores. Nosotros votamos y tenemos que votar por alguien que demuestre por lo menos que va a cambiar para bien el país. Muy buenos días. Usted habló ahorita de 17 objetivos y dijo para todo en relacionado a Bolivia. ¿Usted cuál cree que de los 17 objetivos que mencionó sea esencial para que Bolivia crezca? Wow, pues mira, el crecimiento creo que tiene que ser secundario. Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico versus desarrollo económico, hablamos de dos elementos que están correlacionados, que están entrelazados, pero que nosotros tenemos que hablar de desarrollo económico. El crecimiento económico te dice, por ejemplo, que hemos pasado de $1.044 por año de PIB per cápita a 3.070 en realidad. Ese es el PIB per cápita que tenemos. Pero esos 3.070 por cada persona en edad de trabajo que aporta al Estado, no se ve reflejado en las condiciones de calidad de vida. En cambio, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, hacemos una relación en estos tres elementos que habíamos mencionado anteriormente, que es parte del desarrollo sostenible, en el tema ambiental, en el tema económico, pero también en el tema un poquito legal. Con estas tres dimensiones, el tema social, con estas tres dimensiones estaríamos asegurando nosotros la calidad de vida. Para ello tenemos que asumir un mayor compromiso con el medio ambiente y, por supuesto, trabajar de manera sostenida y hacer sinergia para que nosotros podamos contribuir al objetivo de esto. Esperemos que en el 2030 no estemos muy lejos de los indicadores. Les doy un simple ejemplo. Decíamos que en el 4, que es educación con calidad, nos tiene que decir que el 100% de los estudiantes en Bolivia hayan concluido el nivel de primaria, el primer nivel de secundaria. Ese es un indicador, por ejemplo. Esperemos que, estamos muy cerca de alcanzarlo, esperemos que para el 2030 ese indicador se cumpla. ¿Eso qué lleva? El diseño de políticas que permitan, por ejemplo, la construcción de unidades educativas en áreas rurales. Hay muchas áreas rurales en las cuales solamente tienen primaria, no tienen secundaria porque de repente el número de estudiantes es reducido y muchas veces los estudiantes tienen que recorrer cierta cantidad de distancia, kilómetros, para poder ir a un nivel secundaria. Implica proyectos, implica recursos humanos, implica recursos económicos para que esto se alcance. Bueno, buenas tardes. Nosotros como jóvenes a veces se nos hace difícil llamar la atención a las demás personas para poder concientizar sobre el medio ambiente. Y mi pregunta sería como, ¿usted qué nos aconseja, así como nosotros somos jóvenes, llegar a tornar un impacto a las demás personas? Porque para nosotros sí se nos hace difícil llamar la atención a otras personas. Eso es mentira. Los grandes cambios en la humanidad, ¿quiénes han sido protagonistas? Las personas de 60 años han sido los jóvenes. Está demostrado en la historia de la humanidad que somos los jóvenes, son ustedes quienes prácticamente
han hecho grandes cambios en la humanidad. ¿Quiénes introdujeron el tema medioambiental en el mundo? Estudiantes universitarios de la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford. Estudiantes como ustedes, de 18, 19, 20, 21, 22 años. Se habla hoy en día de medio ambiente, se habla de objetivos del desarrollo sostenible gracias a los jóvenes. Porque son los únicos que, si tienen que salir a las calles y pelear por algo, salen. Una persona que está con 50, que está con 60 años, él piensa en su zona de confort. Dice, yo no voy a salir a pelear contra el gobierno. No, porque de repente después me sacan. No, porque no quiero. El joven tiene una libertad diferente, un pensamiento diferente. Somos más bien nosotros, los jóvenes, son ustedes quienes pueden llegar a cambiar el mundo. Los cambios trascendentales no los hacen las personas mayores, lo hacen ustedes. Por consiguiente, es simplemente decidir, lo voy a hacer y vamos a hacerlo. Y lo que necesitan es un poquito de apoyo. Un pequeño empujoncito y ustedes solitos se van. Yo estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro flamante expositor con un fuerte aplauso. Vamos a hacerle entrega del certificado de participación en este congreso a cargo de la licenciada Jacqueline Bejarano. Bueno, muchas gracias, ingeniero Luis Alberto Hervas. Vamos a hacerle entrega del certificado de participación como expositor en el 17º Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Financieras, Desarrollo Humano desde la Gestión Empresarial y Pública, realizado en Udabol los días del 5 al 7 de junio de 2019. Muchísimas gracias. Con esto creo que hemos tomado conciencia y aquí nuestros futuros profesionales son los encargados de que estos objetivos se cumplan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.